Acoimba Informa. Estamos de vuelta en Acoimba Informe. Como los prometí en el bloque anterior, vamos a tener al economista Ricardo Berríos, actual presidente de Fedecámaras Trujillo, en una conversación con el presidente de Acoimba, Nelson Monreal, donde trataron diferentes temas, entre ellos el Producto Interno Bruto, la escasez y los índices de inflación que atraviesa actualmente nuestro país. Así les invito a que disfruten de toda la conversación que sostuvieron en materia económica en nuestra sección Conversando con. Conversando con... Estamos de regreso en Acoimba Informa, hoy con nuestro amigo invitado como siempre especial, Ricardo Berríos, economista, expresidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera de nuestra sede, Acoimba, y actual presidente de Fedecámaras Trujillo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Nelson. Es muy placer, como siempre, estar en nuestra casa, Acoimba, ¿no? La cincuentenaria. La cincuentenaria, tenemos 52 años, acabamos de cumplir 52 años. Por supuesto. Y aspiramos a vivir los próximos 100 de Acoimba. Ojalá. Te vamos a recordar, Ricardo. Por supuesto. Te vamos a recordar. Bueno, para nosotros siempre va a ser referencia, Ricardo, no solamente por expresidente de Acoimba y actual presidente de Fedecámaras, sino por economista. Y en este momento hay una situación que se agrava cada día más en Venezuela, y es el tema que a todos nos compete, es el tema económico. Ricardo, estamos de verdad que cada día estamos pasando a una economía de guerra. Ya más del 80% de la población no se cree el cuento de la guerra económica. Saben que son problemas presentados por las políticas económicas erradas que emite el gobierno nacional. Pero ¿dónde estamos, Ricardo? Yo quiero que le digas al pueblo trujillano en este momento en qué cifras estamos, sabiendo que el Banco Central nos oculta cifras también. Sí, el Banco Central flagrantemente violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le señala al Banco Central como el ente rector en materia monetaria, en materia cambiaria, en administrador central de nuestra moneda. Realmente está violando la Constitución y se ha convertido en un ente subalterno del presidente de la República. Estamos más graves de cuando la última vez que hablamos, Nelson. Personas como Luis Vicente León afirman que lo que estamos viviendo es una maqueta. Todavía no estamos en la arquitectura final de la crisis económica. Estamos en una cifra de un cierre estimado, calculado ya en más de 165% de inflación, una inflación promedio donde la máxima inflación está en el orden del 280% y una mínima inflación en el orden de más de 120%. Aclárame esto para que la gente entienda. O sea que la proyección de enero a diciembre, ¿cuánto? Va a ser 160% de inflación promedio. Pero es importante aclarar a la población. Ahora, discúlpame, Ricardo, mensualmente, porque esas son cifras que la gente tiene que tener claras. Pues acuérdate que muchos de nuestros televidentes no manejamos o no manejan cifras estadísticas. Mensualmente. Agosto, la cifra más reciente que tenemos, cerramos con un 8.7% de inflación intermensual. Nelson, pero es importante detener un momentico. Colombia tuvo una inflación anual de menos de 5%. Perú tuvo una inflación anual de menos de 4%. Chile, una inflación de menos de 2 dígitos. Entonces, señores, o sea que nosotros en un mes tenemos 3 puntos por encima de varios países. De varios países anual. Anualizada. Sencillamente estamos en eso. Tenemos proyectado una caída del Producto Interno Bruto en un orden del 7.2%. Se habla del estancamiento y caída de la industria manufacturera en un 15% más de lo que ha venido cayendo. Es decir, Nelson, se sigue profundizando la crisis económica, lo hemos venido diciendo varios economistas. Si el Estado venezolano, si el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no toma las acciones en política económica, indudablemente que vamos a profundizar la crisis y estamos ya casi a la antesala de un proceso hiperinflacionario. Ricardo, hay algo que es muy interesante en este momento, porque una de las cosas que que nosotros aquí a Acoimba, cuando creamos el programa, era hablarle claro a la población y que entendiera.
escuchamos a cada momento de ustedes los economistas que la caída del Producto Interno Bruto va a ser descomunal. Sí. Ahora, un punto del Producto Bruto, del Producto Interno Bruto equivale a ¿cuánto? Son miles de millones de bolívares menos que estamos produciendo. ¿Cuánto? Miles de millones de bolívares menos que estamos produciendo. Yo quiero aclarar rapidito a la teleaudiencia. El Producto Interno Bruto, compañeros y amigos, es la sumatoria en términos monetarios de todos los servicios y todos los productos que se generan en un territorio. Va a disminuir el 7.5% y que sea esté reflejado que en el tema industrial sea un 15.2%, a la ya caída del 40% del cierre que se ha venido acumulando en los últimos 8 años. Indudablemente que eso es lo que decimos en el argot deportivo, una caída libre, pero en materia económica. Es tan grave la situación, Nelson, que si el gobierno y el señor presidente de la República mañana decretase el cambio en política macroeconómica, revirtiera las leyes draconianas que están acabando con el aparato productivo nacional, no tiene una recuperación Venezuela en los próximos 6, 8 meses y tal vez en un año. Entonces, ya la cosa es muy grave. Pero lo más grave de esto, Nelson, es que antes de nosotros observar, y lo estamos hablando desde el punto de vista del análisis económico, de observar alguna intención del gobierno nacional de reivindicarse, de generar algún cambio, lo que vemos es que está profundizándose en un modelo obsoleto, un modelo cuyos resultados están a la vista, todos los valores están negativos y, aparte de ello, sembrando permanentemente la duda, la incertidumbre y con ello la falta de ausencia de confianza en el empresariado. Todo esto influye en que la producción cada vez sea menor. Y falta de diálogo, porque sabemos que este mismo mes ustedes, FEDECámara a nivel nacional, se reunió con el vicepresidente de la Asamblea Nacional y por otro lado el presidente de la Asamblea Nacional patea la mesa cuando se quiere dialogar, entonces el otro patea la mesa. Pero eso lo vamos a comentar cuando me haga las propuestas de la agenda parlamentaria de FEDECámara. Ahora bien, seguimos con el tema de los numeritos, porque a la gente hay que darle numeritos. Banco Central no nos da cifras al empresariado, a la industria venezolana para poder planificar. Nosotros planificamos con estadística. Claro. Las cifras de escasez no la dan de hace un año, agosto del año pasado. La escasez, Nelson, la mejor cifra la tenemos en la calle, lo hemos llamado el cayómetro, donde las colas se multiplican cada vez más. Pero vemos con asombro, Nelson, yo ayer veía a un gobernador del estado que ahora le están dando funciones de presidenciales, porque lo vemos informando desde la presidencia de la sede del Poder Nacional, y decía irónicamente que ya observaban que las colas estaban disminuyendo. Yo no sé por dónde viaja ese señor gobernador, pero yo ya me comuniqué con la presidenta de FEDECámara, Aragua, y las colas en Maracay se han duplicado, las colas en todo el país se han duplicado. La cara de descontento, de desconcierto, de rabia, de preocupación del venezolano es cada vez mayor. La adquisición de productos de primera necesidad es cada vez más difícil. Y no es por ser irónico, pero hoy en la mañana recorríamos, como todos los días lo hacemos, tú y yo recorríamos varios supermercados y las colas la tiran para atrás una cuadra, como para que la entrada de los supermercados no se vea cola, señores. O sea, usted no puede tapar el sol con un dedo. Hoy vimos, pero hoy, Nelson, vimos mayor desesperanza, porque hoy observamos colas y los automercados y los establecimientos cerrados. Es decir, el producto no ha llegado. Ya la gente está haciendo cola a la espera de ver qué le llega para que... También hemos observado por las redes sociales, la social media, cómo organismos públicos han comenzado a repartir bolsas de comida en barrios, en el caso de Anzoátegui específicamente. Eso no resuelve el problema. Yo decía que ojalá que el gobierno pudiera llevarle una bolsa de comida a toda la población de escasos recursos todos los días. Pero es que la comida no dura 15 días, un mes. Bueno, señores, pero también, economista, pero también estamos en un año electoral y hay que decirlo, porque es que a nosotros los gremios nos han caracterizado como no tenemos nada que ver con la política partidista, sino con la política de Venezuela.
La política gremial. La política gremial, decimos las cosas por el cañón. Y esto es un año electoral, porque no se hacía los años anteriores. Y no es que uno esté aquí en este programa criticando todo el tiempo, pero a la gente hay que decirle la verdad. ¿Hasta cuándo taparnos las cosas? Ricardo, estamos incentivando en Venezuela la producción, pero de otro país. O sea, el gobierno, perdón, no Venezuela, está incentivando la producción presidente de la República. Y me cuenta sobre que acabamos de pedir más de 5.000 millones prestados. El señor presidente de la República es muy amigo de los empresarios. Eso quedó establecido en lo que hemos visto por las redes sociales. Es excelente amigo de los empresarios de Uruguay, mejor amigo de los empresarios de Brasil, muy camarada de los empresarios de Vietnam, solidario con los empresarios de China, bastante relacionado con los empresarios de Rusia, pero con sus propios empresarios, con lo que le estamos generando 3.500.000 empleos diarios, que le estamos generando más del 60% de los productos en los anaqueles de este país. Verdaderamente no tenemos un amigo en la presidencia de la República, no tenemos un amigo en el gobierno nacional. Lo que tenemos es un gobierno con un conjunto de leyes que lo que hacen es permanentemente atropellar el empresariado. Existen dos claras distorsiones, Nelson. Una, la ley de costos, precios justos y ganancias es una ley que antes de incentivar la producción, desincentiva la producción, genera incertidumbre y además distorsiona el proceso económico. Genera desabastecimiento y escasez. Es la consecuencia final. Es una ley de precios justos injusta. Y la otra es cuyo resultado es desabastecimiento e inflación. Y tenemos todavía una política cambiaria, una ley cambiaria con 3 tipos de cambios. Eso no existe nunca en el mundo. Un cambio 630 que es ilógico y un cambio paralelo que está en el orden de los 700. Tenemos un dólar de Simadi ya en 13. Tenemos un dólar, el dólar SICAT, y el Simadi está en 200 casi aproximadamente. Sí. O sea, que de hecho han entregado solamente el 3% de lo que prometieron en el Simadi. El cambio con las cosas que está manejando la economía, eso genera distorsión, eso genera corrupción y es lo que estamos observando. Todavía nosotros estamos esperando los 20.000 millones de dólares otorgados en 2013. ¿A quién se lo otorgaron? ¿A qué empresas se lo otorgaron? De Fedecámara, lo hemos dicho, de las cámaras, ustedes lo han dicho. ¿A quiénes se le otorgaron esos 20.000 millones de dólares? Estamos seguros, Nelson, y la teleaudiencia, que esos 20.000 millones de dólares fueron entregados a gente, a empresas de maletín más cercanas al gobierno que a Fedecámara y a las cámaras de comercio. Bueno, así es, y eso fue denunciado por un personaje muy popular dentro del gobierno, que fue Jorge Giordani. Esto es algo preocupante porque fue de 20.000 a 25.000 millones de dólares. Y bueno, ahí es donde el control de cambio genera corrupción. Señores, son 72 pasos para pedir dólares al SECOES, al SICAC o al Simadi. ¿Quién está otorgando la divisa? El gobierno. Señores, saquen ustedes sus propias conclusiones. Volvemos con el tema de la frontera, que es muy importante porque viene aunado a lo de la economía, a lo de la macroeconomía venezolana. Esperamos nos sigan viendo en el próximo bloque. Conversando con... Interesantes datos económicos nos ha suministrado el economista Ricardo Berríos, actual presidente de Fedecámaras Trujillo, quien considera que la escasez se mide en las calles con el llamado cayómetro, como así lo definen los economistas. Pero al regreso vamos a tener también unas interesantes impresiones que nos da el economista acerca del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Así que los invito a que no se despeguen de nuestra sintonía porque ya venimos con más de Acoimba Informa por VEN Televisión.